Han de decir quién es ese Carlos, ¿verdad? La manera más fácil de explicarles en este contexto, soy esposo de Miriam, que fue la maestra de escuela dominical de Giancarlo, ¿verdad? Es un privilegio estar con ustedes. Me ha tocado hablar sobre la teología de la iglesia en el proceso de discipulado. Entonces vamos a hablar de este tema a partir del libro de Romanos. Ayer nos decía Jeremías que si tenemos el libro de Romanos y no hemos aprendido de ese, no nos vamos a ir a otros libros todavía, ¿verdad? Entonces empecemos en Romanos. Abran por favor su Biblia en Romanos capítulo 1. Y antes de leer la escritura, quisiera pedirles que inclinen su rostro y oren conmigo, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por el mensaje del Evangelio. Te alabamos y te damos la gloria y la honra por tu misericordia. Te damos gracias que te hayas revelado a nosotros por medio del mensaje de la gracia tuya, por medio de Jesucristo. Y te rogamos en esta mañana, Padre, que cada uno de nosotros pueda entender por medio de las Escrituras el valor tan grande que hay en conocerte y la manera en la que puede transformar nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces lo que quiero hacer en esta mañana es tomar estos minutos que siguen para darles un argumento, digámoslo así, un argumento lógico en el que podamos establecer que la enseñanza teológica o la proclamación de la sana doctrina es indispensable en el proceso de discipulado. Déjeme se lo digo otra vez. La proclamación de la sana doctrina es indispensable y primaria en el proceso de discipulado. Esa es la meta. Quiero demostrarles eso, ¿sí? Y creo que podemos sacar las premisas fundamentales de este argumento aquí en Romanos capítulo 1. Vamos a comenzar leyendo hacia el final del capítulo. Entonces, si pueden, por favor, ir conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 28. Si lo tiene, por favor, diga amén. Muy bien. Disculpen, me traigo un poco de gripa, así es que voy a estar tomando agua. Dice así la palabra del Señor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, hermanas, esa es la condición de cada persona en el mundo, aparte de la gracia de Dios. Esa es la condición nuestra como seres humanos sin Cristo. Y es una lista horrible. No sé, cuando ustedes la leen, sobre todo si nosotros ponemos atención al significado de cada una de estas palabras, ¿cuál es la que más les pega en su alma? ¿Verdad? Aquí hay desde desobediencia a los padres, deslealtad, ¿verdad? Todas estas cosas, y a lo mejor no nos hemos metido a estudiar en detalle, en profundidad, lo que eso implica, las consecuencias tan grandes de lo que cada una de estas descripciones nos está diciendo sobre lo que somos sin Cristo. ¿Sí? Pero hay una que para mí, por mucho me ha golpeado bastante, y esto es por una experiencia que tuve cuando estaba en el seminario, hace ya muchos años. Estaba en una clase que era exégesis sobre el libro de Romanos, y parte de nuestra tarea era que teníamos que leer
o intentar leer a partir del Nuevo Testamento griego el libro de Romanos. Y nunca olvidaré la primera vez que leí el primer capítulo de Romanos en griego. Y esta es la razón. Cuando llega uno al versículo 31, le voy a decir las palabras, no para que sepa que las estoy leyendo en el transliterado, no creo que estoy leyendo el griego, pero dice 3 palabras: asínetos, asíntetos, astorgos. No sé si hay alguien más que se apellida Astorga aquí. ¿Hay alguien que se apellida Astorga? ¿O soy el único? Astorgos. No lo quería ver. Ahora, quiero hacer una pequeña defensa y decir que no hay necesariamente evidencia de que Astorga de los españoles tenga que ver con Astorgos, pero como dicen los americanos, it's too close for comfort, no está demasiado cerca para sentirse agradable. Astorga, Astorgos, ¿sí? Y a veces hay algunas palabras que tienen diferentes significados y uno quiere tratar de encontrar una diferente, pero hermanos, no hay ninguno bueno. Sí, aquí dice, déjenme les tengo aquí, dice que Astorgos, otra forma de traducirla es de corazón duro, sin sentimientos, sin afecto normal por otros seres humanos, sin amor por los demás, ni una buena. Y por más que busqué, eso es, sin afecto natural. Y si hay algo que yo quiero vivir como cristiano es que cuando me vean no piense que soy Astorgo. Le podía poner la A porque todas las A's en griego es las que niegan, ¿verdad? Astorgo, me pudiera cambiar Astorga en lugar de Astorga, pero no debemos de tener esta clase de comportamiento. Y sin embargo, ahí en capítulo 1 dice el versículo 29 que estamos atestados. No tenemos poquito de estas cosas sin Cristo. Estamos atestados, llenos hasta el tope. ¿Sí entiende esa palabra? Sí, yo no como mariscos porque en mi casa a mi esposa no le gustan, pero ahora que llegamos aquí a Barcelona, hemos ido a los restaurantes y mire que vamos a estos lugares que le llaman un menú sorpresa. Y nos traen ostiones, y luego le traen a uno almejas, y luego le traen no sé qué. ¿Y que cómo quedamos de mariscos? Atestados. Sabroso, delicioso. Pero sin Cristo estamos atestados de injusticia. De toda clase de injusticia. ¿Sí? Esta es nuestra condición. Y cuando nosotros nos preguntamos, ¿y cuál es la razón de esta condición? ¿Y cuál es la cura para esta enfermedad mortal a la que llamamos pecado? ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es? ¿Cómo escapamos de esta condenación? Y la carta a los romanos y las escrituras en general nos declaran sin lugar a dudas que la única forma de escapar de esto es la justificación por la fe. La justificación por la fe. En una palabra, fe. El versículo 16, regrese un poquito más antes, ahí en Romanos capítulo 1, dice, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio, ¿qué dice ahí? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Se acuerdan cuál fue la primera palabra ahí en el versículo 28? Estando atestados de toda, ¿qué? Injusticia. Y aquí nos dice que la justicia de Dios se revela por la fe, ¿sí? Entonces, estamos atestados de toda injusticia y la solución para nosotros es la justicia de Dios. Es la justicia de Dios que nosotros recibimos por la fe, ¿sí? Entonces, quiero que observen aquí 2 de nuestras 3 premisas importantes para este argumento sobre la necesidad de la teología, ¿sí? En primer lugar, aparte de la gracia de Dios, aparte de la obra de Cristo, estamos perdidos y sumidos en un mundo de injusticia, llenos de toda clase de pecado. ¿Sí? Aparte de Cristo,
Lo que nos llena es la maldad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estamos en pecado, llenos de injusticia. Segunda premisa, la solución para nuestra condición de injusticia es la fe en el Evangelio y la justicia de Dios que se nos imputa al creer en Él. Estamos en una situación de injusticia y la solución es la fe. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, la fe es, hermanos y hermanas, desde una perspectiva humana y bíblica, ¿verdad?, el principio fundamental para el discipulado. Lo que quita nuestra injusticia es la fe en el Evangelio. Sin fe somos injustos y estamos llenos de pecado. Pero cuando hay fe en el Evangelio, nuestra vida se sana y se va convirtiendo en otra cosa. ¿Sí? Entonces, podemos afirmar que el discipulado es la transformación sobrenatural de nuestra vida, solo en base a la obra de Cristo, solo por causa de la gracia de Dios y solo por medio de la fe. ¿Sí? Si hay una persona incrédula, peca. ¿Sí? Hay un libro del pastor John Piper, ustedes lo conocen, ¿verdad?, que habla sobre la incredulidad, ¿verdad? Y habla de cómo cada pecado es una expresión de incredulidad. Es la ignorancia de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, y entonces se manifiesta en desobediencia a los padres, en fornicación, en avaricia. Cada una de esas cosas es una forma de no creer. Lo que sana la injusticia es la fe en Jesucristo, en el Evangelio. Así es que el discipulado es ese crecer en la fe, es ese ser transformados por la gracia de Dios, solo en base a la obra de Cristo, por medio de la fe. ¿Estamos bien? Sí, pero aquí, hermanos, es donde está la necesidad imprescindible de la teología en el discipulado. Sí, porque el tercer principio que observamos en Romanos capítulo 1 es la necesidad del conocimiento de Dios. Necesidad del conocimiento de Dios, del correcto pensamiento sobre Dios y su creación para crecer en la fe. ¿Qué significa la palabra teología? Teos, logos, palabra, conocimiento, estudio. Teología, estudio sobre Dios, conocimiento de Dios. Tenemos un problema de pecado, la solución es la justificación por la fe, pero la fe no es posible sin el conocimiento de Dios. ¿Está bien? Entonces, el tercer principio que necesitamos entender es que necesitamos conocer a Dios para poder tener fe que nos quite la injusticia. Lea por favor conmigo el versículo 18 del capítulo 1. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia ¿qué dice ahí? La verdad. Porque lo que de Dios diga la palabra por favor, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo, ¿qué dice ahí? Entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí? Pues habiendo, ¿qué dice ahí? Conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjense, hermanos, aquí hay una cuestión muy importante. El conocimiento de Dios es la clave para que desaparezca la injusticia. No hay otra opción. Pero lo interesante es que en Romanos uno pudiera decir es que los incrédulos no conocen a Dios. Pero aquí dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se los manifestó. Y el conocimiento de Dios, cuando Dios se revela, ¿saben qué pasa, hermanos? Cuando Dios se da a conocer, Él no fracasa. Cuando Él se manifiesta a sí mismo, no es que la gente no entienda. Hay un problema moral.
rechazan el conocimiento de Dios. No es que no entendieron. ¿Sí ve la diferencia? Sí, hubo un conocimiento básico de Dios y cuando llega este conocimiento básico la gente lo rechaza. Dice por eso el versículo 28, que fue el primero que leímos, fíjense cómo dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Lo ve ahí? Esa frase donde dice tomar en cuenta es la misma palabra conocimiento. De hecho, la Nueva Versión Internacional dice así, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Hay una revelación de Dios, Dios se manifiesta en su eterno poder y su deidad y la gente lo ve y dice, no. Se envaneció en sus razonamientos y se fueron, ¿verdad?, adorando a las criaturas antes que al Creador, ¿sí? Hay una revelación inicial de Dios y la gente la rechaza, ¿sí? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios o como ellos no quisieron tener a Dios en su conocimiento, dice que Dios los entregó a una mente reprobada y la mente reprobada se deriva en injusticia, fornicación, avaricia, desobediencia a los padres, sin afecto natural, astorgos. No es la falta de conocimiento, sino el rechazo del conocimiento de Dios. El rechazo. Por eso, hermanos, en mi opinión hay un versículo ahí al principio del libro de Proverbios, dice, la ignorancia de los ignorantes, pero el desvío de los ignorantes los matará. ¿Se recuerdan ese pasaje? El desvío de los ¿qué? Ignorantes. Y uno podría decir, es que nunca supo. No. Este es cuando ustedes tienen una relación de amigos o de pareja y dicen, no me ignores. ¿Han oído esa frase? No significa que no escucharon, significa que ¿qué? ¿Verdad? Ese como menosprecio de la palabra. Ese es en las Escrituras, hermanos, la ignorancia mata. Y primariamente está asociada a la ignorancia de Dios, voluntaria. A la ignorancia del conocimiento de Dios de manera voluntaria. El desvío de los ignorantes los matará. Pero el proverbio sigue diciendo, más el que me oyere, habitará tranquilo. No, habitará seguro y vivirá tranquilo, sin temor del mal. El conocimiento de Dios es la solución a la injusticia. Pero nosotros en nuestro pecado rechazamos el conocimiento de Dios. Dios se reveló, nosotros lo ignoramos voluntariamente y entonces el juicio de una mente reprobada entra sobre el alma. ¿Sí? La mente, hermanos, es la clave. La incredulidad no es otra cosa que el rechazo de la teología, que la teología bíblica, del pensamiento correcto sobre Dios. ¿Sí está bien? ¿Por qué es imprescindible la teología al discipulado? Porque sin buen pensamiento de Dios no hay fe ni crecimiento en la fe y lo único que resulta es injusticia. La injusticia se sana por la fe en el conocimiento que Dios ha revelado. ¿Sí? Entonces la incredulidad es el rechazo de la teología bíblica y del correcto pensamiento sobre Dios. Eso es la incredulidad. La mente, hermanos, es la clave. ¿Sí? Por eso, ustedes piensan en el capítulo 1, dice esto, ¿verdad? Mente. Y luego si van al capítulo 12, rápidamente, dice, el capítulo 12 de Romanos, no os conforméis a este siglo, versículo 2, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué relación hay entre el 12.2 y el capítulo 1? Bueno, hermanos, si ustedes se pusieran a leer uno por uno todos estos capítulos de Romanos, Romanos no es otra cosa que una defensa lógica del mensaje del Evangelio. Sí, hay algo que ustedes tienen que saber.
El cristianismo es una fe que tiene un Dios que tiene contenido en su carácter. No podemos creer como queramos en Dios. Lo que necesitamos es conocer a Dios como Él se ha revelado. Y si lo ignoramos y no consideramos que es digno tenerlo en nuestra mente, nuestra vida se corrompe. Pero si lo ponemos en nuestro corazón, nos renovamos en base a la renovación de nuestro entendimiento. Y déjenme se lo muestro nada más rápidamente. Vaya al capítulo 2 de Romano. Dice el versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Versículo 2, más, ¿qué palabra dice ahí? Sabemos, ¿de dónde es eso? La mente, ¿verdad? Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y qué palabra? Piensas, ¿sí? Baje al versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. En la nueva versión dice, porque todos los que han pecado sin conocer la ley, conocimiento, ¿sí? También perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, serán juzgados por ella. ¿Sí? Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Dónde está el problema? En la mente, en la forma de pensar. ¿Sí? Versículo 18, y conoces, ¿sí? Aquí el 17 dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. ¿Sí? Versículo 21, tú pues, ¿qué enseñas? ¿Qué es eso? ¿Intelectual? Hay una instrucción a la mente, ¿sí está claro? ¿Sí? Pase al capítulo 3, versículo 9. Está yendo, el apóstol Pablo pregunta, respuesta, está haciendo un argumento, eso es todo lo que está haciendo, está llevando la lógica del mensaje del evangelio y la necesidad del evangelio. El versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y dice, bueno, en ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecados, como está escrito. Esa es la revelación del conocimiento de Dios, ¿verdad? La revelación del conocimiento de Dios. ¿Sí? Y entonces por eso dice en el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero, ¿qué palabra? Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento. ¿Dónde está el problema? ¿Sí? La doctrina, la teología. ¿Ok? Pase más adelante no me quiero detener en cada uno de estos, pero capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. 6 versículo 1. En ninguna manera no debemos de perseverar en el pecado. ¿Por qué no? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, sigue, ¿verdad? Y dice el versículo 6, sabiendo esto, ¿lo ve? Versículo 9, sabiendo que Cristo, sabiendo, ¿sí? Así en el 11, así también vosotros considerados, piensen de ustedes como muertos al pecado, ¿sí? Versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, no sabéis. Versículo 16, ¿verdad? Pase al capítulo 7. Versículo 1, ¿acaso? ¿Qué dice ahí? Ignoráis. ¿Lo ve? Y luego otra vez el versículo 7 del capítulo 7, ¿qué pues diremos? La ley es pecado. En ninguna manera, porque yo no conocí. Versículo 14, porque sabemos que la ley es carnal, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, ¿verdad? Versículo 22, pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, ¿sí? Versículo 25 del capítulo 7, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente, ¿sí?
¿Ok? Versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Y luego dice, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse o el tener en la mente, ocuparse ahí es el pensar en la carne, ¿verdad? Es muerte, pero el tener en la mente las cosas del Espíritu es vida y paz, ¿sí? Versículo 22 del capítulo 8, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, ¿sí? Y después el 28, del más hermoso de todos lo sabemos, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sabe eso usted? ¿No vivimos a veces como si no supiéramos? Eso se llama ignorar el conocimiento de Dios. Ignorar voluntariamente. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por lo cual estoy seguro, no tengo ninguna duda en mi mente, dice el versículo 38, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y sigue, y sigue. O sea, no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Pero versículo 10, capítulo 10 dice, porque ignorando la justicia, ¿sí? Luego en el 11 dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No ha desechado Dios a su pueblo, o no sabéis. Y sigue, hasta que llega al final del capítulo 11 y dice, oh profundidad de las riquezas, versículo 33 del 11, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, ¿sí? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Y creo yo que es triste que terminó ahí el 11. Debía de haber terminado hasta el 12.3, hasta el 12.2. Porque ahí entonces cambia el tema de la epístola. A lo mejor ustedes han oído que el apóstol Pablo tenía esta manera de enseñar en las epístolas, donde primero daba la doctrina y luego venía la práctica. Porque primero es entender y después es actuar, renovarnos en la mente. Y la conclusión no es, sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. La conclusión es, no se conformen en este siglo, sean transformados por la renovación de su entendimiento. ¿Qué cosa? Tengo que saber que que hemos muerto al pecado, no podemos seguir en él. Tengo que saber, ¿verdad?, que nosotros todas las cosas nos ayudan a bien. Tengo que saber y saber y saber y no ignorar y no ignorar y no ignorar. Esa es la teología bíblica en el discipulado. Está por todas las escrituras, hermanos. No podemos vivir la vida cristiana sin fe y no podemos creer sin conocimiento de Dios. Y no podemos conocer a Dios sin la palabra de Dios, sin estudiarla, sin meditarla. Vaya a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1. Dice el versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, versículo 3 del capítulo 1. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis, ¿qué cosa? Oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que, ¿qué dice ahí? Oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. El versículo 8, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Qué le causó todo esto? Que conocieron del Evangelio, ¿sí? Y entonces dice Pablo, ya están bien. No, entonces dice, por lo cual, versículo 9, también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, ¿qué cosa?
llenos o atestados. ¿De qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Teología. Conocimiento de Dios. Está por toda la Biblia. Vaya al libro de Oseas, por favor. En el Antiguo Testamento. Capítulo 4. Dice así. 4:1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Está enojado, ¿verdad? No tiene una ofensa. ¿Por qué? Porque no hay, ¿qué dice ahí? Verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. ¿Qué hay entonces? Esto es igual que Romanos. Entonces dice perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de qué. Dice la siguiente frase: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Es el rechazo voluntario del conocimiento de Dios. El rechazo voluntario del conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces, al hablar de la teología en el discipulado, hermanos, lo que estamos tratando de decir es que si tenemos un problema de injusticia y de pecado, la única solución es la justificación por la fe, y la única forma de venir a la fe es el conocimiento de Dios. Tenemos que conocer a Dios. Pase al capítulo 6 de Oseas, ¿verdad? Así es que esto les dice el profeta. Capítulo 6, versículo 1. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá sobre nosotros como la lluvia tardía y temprana. Versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Sí? Entonces, la teología en el discipulado, hermanos, es imprescindible. Ahora, ¿a qué nos referimos, verdad? Creo yo que, el apóstol le decía también a Timoteo, por esto mismo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sí está bien? ¿Sí? Entonces, una y otra vez está por las Escrituras. Si hay un problema de pecado, la solución es dejar de ignorar el conocimiento de Dios. Conocer a Dios. Esa es la solución. En otras palabras, teología bíblica. ¿Sí? No hay discipulado sin doctrina sana. Es imposible progresar en la fe sin progresar en el conocimiento de Dios. ¿Está bien? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Es imposible, necesitamos la sana doctrina, pero ¿cómo funciona esto? ¿Sí? Porque quiero que entonces ustedes vean, hermanos, que no estamos hablando de conocer sobre conocer a Dios o de conocer acerca de Dios, sino de conocer a Dios. ¿Sí? Porque el diablo y los demonios conocen de Dios mejor que nosotros. Sí, saben buena teología, pero la odian.
Así es que si uno sabe toda la doctrina y odia a Cristo, lo único que lo califica es para ser un buen demonio. ¿Sí? El conocimiento es conocimiento de la persona. ¿Sí? Cuando Dios se revela para que entremos en un conocimiento de Él, que es un conocimiento de comunión. Vaya por favor a 1 de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Verdad? El mismo problema de Romanos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es eso? Doctrina, ¿verdad? Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y miren lo que dice aquí. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y se acuerdan en Filipenses capítulo 3, todavía tenemos tiempo, vamos a leerlo. Filipenses capítulo 3, ¿verdad? Versículo 7, ¿verdad? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, este es Pablo. Ahora piensen en Pablo, porque él es para mí un buen ejemplo. De lo que estamos hablando aquí, hermanos, no es de venir a hacer una teología sistemática fría, sin ninguna clase de afecto por Cristo, sin ninguna clase de afecto por Dios. Y yo creo que nadie puede leer al apóstol Pablo y entender el amor tan profundo que tenía por Dios y por la iglesia, ¿verdad? Entonces, aquí se ve, ¿verdad? Dice él, porque cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Cuántos creen ustedes que la teología es excelente? Hace un tiempo escuché a alguien que decía, la teología no sirve para nada. Y entiendo la frase, él estaba diciendo, la teología de aquellos que viven como pecadores es una ofensa. Tenía razón, pero sola la frase, la teología no sirve, es mentira. Pero sí, si no tiene contexto de que es por amor de Cristo y por entender la excelencia del conocimiento de Cristo, ¿verdad? Pero la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Sí? Hechos capítulo 20, uno más, ¿verdad? Ya casi terminamos. Pero versículo 17. Hechos 20, 17 dice, está ya yendo a Jerusalén donde iba a ser encarcelado y les dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia, responsables de la enseñanza. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros, ¿qué cosa? ¿Sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos? Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros,
y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todo eso es doctrina con amor, ¿verdad? Y luego dice más adelante, versículo 24, pero de ninguna causa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio, para predicar el Evangelio, ¿verdad? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y aquí ahora yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de ustedes, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, la teología. Es una teología que transforma, que tiene afecto en el corazón, que conoce a Cristo. Así es que, ¿cómo se ve esto en la práctica? Bueno, la primera, la fundamental, es que tenemos que conocer a Cristo. Si el problema de la injusticia es por causa de ignorar el conocimiento de Dios, la solución es conocerlo a Él en la persona de Jesús, ¿verdad? Acabamos de celebrar la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? Sino Emmanuel, Dios con nosotros. Después de la venida de nuestro Salvador ya no hay más duda. Nosotros lo vemos a Él y vemos el amor de Dios, y vemos la misericordia de Dios, y vemos la gentileza de Dios, y vemos la paciencia de Dios en Cristo. Conozca a Cristo. Conozca a Cristo. Y conozca a Dios en Cristo. ¿Sí? Hay algunas personas que no conocen a Dios y dice que es porque el diablo ha entenebrecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de Cristo. Pero Dios es quien resplandeció en nuestros corazones para que resplandezca en nosotros la luz del Evangelio de Cristo, del conocimiento de Cristo, de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sí? Conozcan a Cristo. Y si conocemos a Cristo, entonces esa es la base del discipulado. ¿Sí? Ahora, en la iglesia, la teología y el discipulado en la iglesia, ¿qué hacemos? Bueno, ya vimos, predica, ¿verdad? Y enseña la palabra de Dios. Jeremías habló de esto, ¿sí? Enseñemos la doctrina cristiana. Tenemos que proclamarla, pero como algo que no es nada más es una cuestión teórica, sino como algo que es la esencia de nuestra vida de fe. ¿Sí? Predique, enseña expositivamente. Otto habló un poquito de esto también, ¿verdad? Enseñe sistemáticamente, vaya por la Escritura, haga que la gente vea la maravilla de la palabra de Dios. Véala ahí. ¿Sí? Imaginen ahí en Corintios, ¿verdad? Que dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Escucha esa frase. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cuántos pecados tiene usted? Y Dios no se los toma en cuenta si confía en Cristo. ¿No es maravilloso eso? Es teología fría eso. Dios no le toma en cuenta a los hombres sus pecados por Cristo. Estaba reconciliándonos con Él y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Vea la gloria de la doctrina y deje que desaparezca la injusticia. ¿Sí? Predique y enseñe, vaya por las Escrituras sistemáticamente, ¿sí? Predique y enseñe teocéntricamente o enfóquese en Dios. Vea la maravilla de la belleza de Dios en la Escritura. Predique y enseñe cristocéntricamente. Regrese al Evangelio constantemente. No hay una verdad más gloriosa que la esperanza de la vida eterna que Dios nos prometió en Cristo. Sí. Y predique en dependencia del Espíritu de Dios. Y por último, enfatice los afectos del alma. No puede predicar solamente al intelecto, sino al afecto del corazón. ¿Sí? Decía Jonathan Edwards, teólogo americano, que nadie es influenciado por nada si no le llega a los afectos. ¿Sí? Él decía que la gente no se mueve si no hay un afecto de por medio, odio o amor o alguna clase de cosas. La gente está estática cuando no hay afecto del corazón. Dice aquí, déjenme se los leo, la naturaleza de los seres humanos
es permanecer inactivos a menos que sean influenciados por algún afecto, no nada más la mente, sino algún afecto, ¿sí? Amor o odio, deseo, esperanza, temor. Estos afectos son la fuente de la acción, ¿sí? Las cosas que ponen en movimiento nuestras vidas, que nos mueven a participar en actividades. Cuando observamos el mundo, vemos que la gente está extremadamente ocupada y son sus afectos los que los mantienen ocupados. Si pudiéramos quitarle sus afectos, el mundo estaría estático y muerto, no existiría actividad, ¿sí? Es la afección que llamamos codicia la que mueve a una persona a buscar las ganancias del mundo. Es la afección que llamamos ambición la que mueve a una persona a buscar la gloria del mundo. Es la afección que llamamos lujuria la que mueve a una persona a buscar los deleites sensuales. Y tal como las afecciones mundanas son la fuente de las acciones mundanas, de igual manera las afecciones religiosas son la fuente de las acciones religiosas, es lo que llamaba él. Y entonces dice él, una persona que tiene únicamente conocimiento de doctrina y teología sin afecto, nunca ha participado de la verdadera religión, del verdadero cristianismo. Nada es más evidente que esto. Nuestra fe o nuestra religión se arraiga en nosotros solo en la medida que es atraída por nuestros afectos. Hay miles de personas que escuchan la palabra de Dios, que escuchan verdades grandes y extremadamente importantes acerca de sí mismas y de sus vidas, y sin embargo lo que escuchan no tiene ningún efecto sobre ellas ni causa ningún cambio en la forma en que viven. La razón es esta: no están siendo afectados por lo que escuchan. Hay muchos que escuchan acerca del poder, la santidad y la sabiduría de Dios, acerca de Cristo y de las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros y la gracia de su invitación, y no obstante permanecen como igual en su vida práctica. Soy osado al decir esto, decía Edwards, pero creo que nadie ha sido jamás transformado, ya sea por doctrina, por escuchar la palabra, por la predicación o enseñanza de otro, a menos que sus afectos sean movidos por estas cosas. Nadie busca la salvación, nadie clama jamás por sabiduría, nadie jamás lucha con Dios, nadie jamás se arrodilla a orar o huye del pecado con un corazón que permanece sin ser afectado. En una palabra, no existe jamás ningún grande logro por medio de los asuntos de la religión o la fe sin que el corazón sea afectado por las cosas. Porque ahí es donde está la fe. Ahora, a lo mejor usted había escuchado mucho de Dios, pero a lo mejor no ha llegado a su alma. Pero el conocimiento de Dios es lo que transforma la injusticia en justicia. Es lo que salva, es lo que transforma. Y si usted ve en su vida solo rasgos de pecado, necesita conocer a Dios. Si ven en la iglesia luchas, lo que la iglesia necesita es conocer a Dios, teología. ¿Sí? Así es que déjeme terminar con 2 versículos en 1 Corintios, como una exhortación de alguien que no los conoce, ¿verdad? A mí nadie me ha contado, pero es una exhortación de la palabra de Dios. La primera es general, versículo 20 del capítulo 14, 1 Corintios 14, 20. Dice, hermanos, no seáis, ¿qué dice ahí? Niños en el modo de pensar. Sed niños en la malicia, pero maduros o adultos en el modo de pensar. Si anda por la vida luchando constantemente con todas las formas de incredulidad e injusticia, se está comportando como un niño. Si ha nacido de nuevo, sea maduro. Pelee la buena batalla de la fe. Piense como un adulto creyente. Conozca al Señor. Y el siguiente está en el siguiente capítulo, capítulo 15, versículo 33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, velad debidamente y no pequéis. Esto es para todos nosotros, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Lo que vimos en Romanos, Astorgos y todo lo demás, es la injusticia de la incredulidad que ha rechazado el conocimiento de Dios. Y si usted así vive, no conoce al Señor.
Y la solución está en el Evangelio. Él le ha dado la posibilidad de salir de la injusticia por medio de la fe y ser justificado por la fe. Oramos. Bendito Padre Celestial, te amamos porque nos has dado a conocer el Evangelio, porque hemos conocido la gracia de Dios. Y te amamos porque por el Evangelio hemos conocido a tu Hijo. Y en Él hemos encontrado tu misericordia. Tu perdón nos has quitado la culpa, Padre Celestial. Nos has quitado la condenación, los has librado del pecado. Te amamos, Señor. Ayúdanos a no rechazar el conocimiento tuyo, a no rechazar tu palabra, a no ser niños en nuestra forma de pensar. Renuévanos en la renovación de nuestro entendimiento conforme a las doctrinas del Evangelio, conforme a la revelación que tú nos has dejado en tu palabra. Bendito seas porque te has dado a conocer a nosotros. Te pedimos por aquellos que no te han conocido. Sé tú para con ellos también misericordioso y llévales, hazles resplandecer la gloria de Cristo en el Evangelio. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga.